En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy estamos considerando en este domingo 13º después de Pentecostés el milagro que hizo nuestro Señor con estos 10 leprosos que salieron a su encuentro y levantaron su voz gritando: Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús Maestro, apiádate de nosotros, ¿verdad? Palabra Jesús quiere decir Salvador. Entonces, si eres Salvador, sálvanos, ¿verdad? Como diciendo: Jesús, ten misericordia. Si viniste al mundo para salvarnos, pues sálvanos, ¿verdad? Pero es porque ellos levantaron la voz y que insistieron que nuestro Señor los escuchó. Esa es la imagen de la oración, ¿verdad? La oración. Nosotros, Dios ya ganó todos los méritos y todas las gracias que quiere acordarnos, pero quiere que se los pidamos y quiere que nosotros recurramos a Él. Y no solo eso, sino que insistamos, ¿verdad? Porque hay personas que creen que Dios los va a ayudar sin que ellos recen. Creen que las cosas van a ir mejor simplemente porque hay que esperar que Dios intervenga, porque Dios es bueno, misericordioso. Ciertamente es bueno y misericordioso, pero Él quiere que se lo pidamos. Entonces, aunque Él sea bueno y misericordioso, no se darán ciertas gracias si no se las pedimos. Y hoy se ha perdido la costumbre de rezar. Las personas consideran la oración como algo tedioso, como una pérdida de tiempo o incluso una exageración, ¿verdad? Si ven que alguien reza mucho, dicen: esa persona exagera, ¿verdad? Que haga otras cosas que sí sirven, que sí son útiles, como si la oración no fuera útil, como si no fuera importante. Y es uno de los medios más importantes para nuestra salvación. Entonces el espíritu de oración es necesario. Y pues la oración necesita de un cierto estado de ánimo, un estado de ánimo de serenidad, de silencio, de recogimiento y desapego de las cosas para poder rezar bien, para poderle dar a Dios nuestro corazón como debe ser. En las oraciones pues debemos estar desapegados de las cosas terrenas, y todas esas disposiciones hoy en este mundo actual son atacadas de varias maneras y directamente, ¿verdad? Por un mundo que vive en la disipación, que vive solo en la distracción, que vive solo en el ruido, en el exterior de las cosas, que solo quiere hechos, que solo quiere actos y que no quiere disposiciones y cosas, realidades interiores, espirituales, invisibles. Al mundo moderno no le interesa eso porque ha perdido la interioridad, ha perdido el recogimiento y ha perdido la fe. Entonces el mundo vive en la superficie de la vida, que son las cosas materiales. Pero la superficie de la vida es lo menos importante. Las más grandes realidades son las realidades espirituales, comenzando por Dios y su gracia, que son para nosotros la mayor confianza, la mayor esperanza, la mayor promesa. Fuera de eso, ¿qué puede contar? Porque en la eternidad que sigue esta vida, pues lleva bien su nombre, ¿verdad? Es eternidad. Y esa vida eterna, pues es más importante que todo lo que pueda acontecer en esta vida.
que por su naturaleza se acaba rápido, aunque tenga esa apariencia de estabilidad o de duración, y que los hombres se dejan cautivar por ese aspecto de la vida, pero desde que el mundo existe, prácticamente todos los hombres han vivido en esa ilusión. Pero cuántas generaciones han pasado por el mundo y ya no están. Y ya no están esas generaciones que vivieron creyendo en que este mundo no se iba a acabar, en que esta vida siempre iba a durar y que iban a ser felices de una manera estable en este mundo. Y sin embargo, cuántas generaciones de humanas han ya desaparecido de la superficie de la tierra desde la creación del mundo, desde que Dios hizo a Adán y Eva, y todos renuevan esa ilusión, ese error de creer que esta vida es algo durable, algo estable y que siempre va a durar. Entonces es una ilusión muy humana, pero el hombre, aunque no parezca, no entiende las lecciones de Dios, las lecciones de la vida, las lecciones de la providencia, y permanece generalmente en esta superficie de la vida. Son pocas las almas que tienen esa inquietud, esa preocupación por las realidades espirituales, por las realidades eternas. Entonces es una ceguedad, porque ¿qué es ceguedad sino no ver algo? Aunque sea real, ¿verdad? Un ciego puede toparse contra un muro, pero no es porque no lo ve que el muro no existe. A momento dado se va a topar con el muro. Así que también nosotros en esta vida humana hay muchos ciegos que no ven a Dios, no ven las gracias de Dios, no ven las realidades espirituales de la Iglesia católica, pero tarde o temprano se van a topar con ellas, porque si no, en esta vida no las quieren aceptar, no las quieren vivir, pues llegará el momento en que tendrán que asumir el juicio de Dios, el juicio de Dios al fin de su vida, y que esperemos que Dios tenga misericordia de ellas, pero la justicia de Dios, ¿verdad? En esta vida Dios nos manifiesta su misericordia ante todo, pero después de nuestra muerte Dios va a hacer estricta justicia. Entonces manifestará su justicia estrictamente. Entonces es una tontería negar que Dios es justo, negar que Dios quiere poner orden en las cosas, porque el que sea bueno, que sea misericordioso, no quiere decir que Él acepta el mal o que Él lo permite, sino que simplemente nos da la oportunidad de corregirnos y de salvarnos y de poder salvar nuestras almas. Pero el error humano es creer que la misericordia de Dios va a durar siempre. Pero por el hecho que Dios es bueno, Él quiere poner orden, y si hay un pecado, pues ese pecado hay que quitarlo, hay que desaparecerlo, hay que borrarlo, o esperemos que no, que haya que castigarlo, ¿verdad? Entonces, incluso en la justicia humana, muchas veces a los mismos culpables se les da una oportunidad, se les dice, se trata de ver si ellos quieren hacer un esfuerzo en corregirse, y entonces pues tal vez se les puede dar disminuir un poco el castigo o la pena o el tiempo de prisión que puedan tener, porque ese culpable hace un esfuerzo de corrección o no sé, de buena voluntad. Entonces eso se llama justicia, porque la justicia pues está en el castigo, pero también está en el arrepentimiento del culpable. Pero cuando los culpables no quieren arrepentirse,
tienen que sufrir el rigor de la justicia. Eso pasa en esta vida, en las cosas del castigo de la sociedad civil. También pasa en la justicia de Dios. Por eso esa justicia de Dios puede ser satisfecha en esta vida si nosotros hacemos penitencia, rezamos, nos confesamos, tratamos de reparar nuestros errores, nuestros pecados, tratamos de amar a Dios y reparar también con la caridad, con el amor, ¿verdad? Porque como dice la Escritura, que la caridad cubre una multitud de pecados. Aquellas personas que aman, pues realmente no se puede amar a Dios y amar la injusticia. Y cuando amamos a Dios, pues se supone que estamos detestando el pecado. Por eso la caridad tiene mucho valor y mucha importancia para nuestro acercamiento a Dios y para que nosotros corrijamos nuestros errores, ¿verdad? Es importante crecer en la caridad. Es una virtud que supone la justicia, porque amamos, nos dolemos de haber ofendido a Dios. ¿Qué es el acto de contrición? El acto de contrición es un acto de amor de Dios. Es simplemente tener dolor de haber ofendido a Dios, de tener dolor de haberlo ofendido porque lo amamos, porque es infinitamente bueno y que esa ofensa nos causa el dolor de ese amor herido por haber hecho ese pecado. Y eso es el acto de contrición. Entonces la contrición es un acto de caridad. Finalmente el acto de contrición bien hecho es un acto de caridad. Entonces si reconocemos por un lado la bondad de Dios y su justicia, entonces merecemos que Dios nos justifique por los méritos de Jesús, claro está. Por eso estos leprosos se dirigieron a Jesús, que quiere decir Salvador. Entonces queremos que esos méritos de Jesucristo se apliquen en nuestras almas, que nos purifiquen de la lepra, del pecado, y que nos den la gracia de Dios, la vida de la gracia. Entonces tratemos de ir a Dios por medio de Jesús, y a Jesús por medio de sus santos, especialmente de la Santísima Virgen. Y entonces nuestras almas se van a ir santificando, purificando, santificando. Estos actos hay que renovarlos y hay que ser fiel a ellos, porque la vida cristiana es una ascensión constante. No es que hay personas que consideran que porque ya fueron a misa o porque ya dijeron su rosario, ya están bien. Y no, la vida cristiana es una constante ascensión a Dios. Entonces no basta que vengamos a misa, no basta que hagamos algunas acciones, debemos perseverar en esa actitud. Por eso estos 10 leprosos Jesús les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Jesucristo no necesitaba de los sacerdotes, pero Él respetaba la ley que Él había hecho, y por eso les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y fueron a presentarse, pero después volvió uno de ellos, solo uno, a dar gracias a Jesús. Y Jesús dijo, pero ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que yo había curado? Solo este y un extranjero, un samaritano, se presenta a dar gracias. Entonces, la ingratitud humana que a veces hace que las gracias que Dios nos da se marchiten, se echen a perder porque no sabemos ser reconocidos, ¿verdad? Reconocidos con Dios, reconocidos con su iglesia. Y esa ingratitud es como un aire seco que seca una planta, ¿verdad? Por ejemplo, si una planta no tiene agua y está expuesta a un aire seco del desierto, se reseca, se marchita. Así la ingratitud es así con las gracias que Dios nos hace,
si no sabemos reconocer que las que vienen de Dios, entonces esas gracias se marchitan, se van perdiendo, Dios quiere que seamos reconocidos con Él. Por eso nos da tiempo y nos da la oportunidad de hacer esos gestos. A veces pensamos que el tiempo lo tenemos así gratis, pero no, el tiempo que Dios nos da en esta vida está destinado a que lo utilicemos en algo. Y es gran desgracia que los hombres no reflexionan sobre todo lo que les pasa. Dios nos da muchas señales, muchas circunstancias que deberían hacernos reflexionar. Y al mismo tiempo, así como Dios quiere que le agradezcamos a Él, Él también quiere que le agradezcamos a esas personas por las cuales recibimos sus gracias. Por ejemplo, los hijos ingratos no son bendecidos de Dios. Eso pasa en las familias. Si hay hijos que no tienen reconocimiento, afecto a sus padres, o que los ayudan cuando necesitan, pues son hijos ingratos. Y Dios los bendice menos, porque no han sabido ser gratos a aquellos por quienes Dios los ayudó. Porque es Dios que nos dio nuestros padres, es Dios que nos dio aquellas personas que nos han hecho algún bien. Y entonces, si en lugar de agradecer o a tener una actitud que denota agradecimiento, entonces si nos volvemos ingratos, Dios castiga eso. Y yo en mi vida he observado eso muchas veces. Por ejemplo, en la misma tradición, por ejemplo, tuvimos nuestro fundador de nuestra congregación, Monseñor Marcel Lefebvre, y yo veía que muchos sacerdotes o incluso seminaristas no eran agradecidos con lo que él había hecho por nosotros, por su combate, por sus desvelos, sus preocupaciones, sus trabajos, y incluso en la manera de hablar de él se denotaba poco agradecimiento o poca conciencia de lo que él había hecho por nosotros, por los miembros de la fraternidad. Y generalmente todas esas personas terminaron mal, o se alejaron de la tradición, o hicieron errores, o se comprometieron con Roma, o cometieron errores importantes y se fueron entibiando, o cayeron en una tibieza muy lamentable, etcétera. Yo noté que había muchas veces así terminaban aquellos que eran muy ingratos con nuestro fundador. Pero eso no puede pasar, sí, a nivel de la tradición, pero en otras circunstancias también puede pasar. Así que debemos estar siempre atentos a las gracias que Dios nos concede, y de qué manera nos las concede, y seamos agradecidos, porque quién sabe, esos 9 leprosos que no vinieron a dar gracias a Jesús, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Porque nuestro Señor habla de tal manera como diciendo, y solo samaritano, es como una manera de reprobar esa actitud de esos otros leprosos. Así que no seamos niños o hijos mimados que reciben todo y que creen que tener derecho a todo y que no saben reconocer las gracias que Dios nos da, y pensemos que tenemos derecho a eso como que si fuera normal, si fuera natural, y no lo es. Las gracias por su propia naturaleza son gracias, Dios no estaba obligado de hacer todo el bien que nos ha hecho, y sin embargo lo hizo. Entonces Dios nos deja en esta vida mucha libertad, porque Él quiere que nuestro agradecimiento sea espontáneo, sea generoso, que venga de nosotros realmente, y
no nos obliga, pero nos da muchas razones para creer, para amar, para servirlo. Nos da muchas razones, tenemos en abundancia razones para creer en Él, pero los hombres, como no se sienten con esa obligación, no están presionados forzosamente por Dios, Dios no los presiona forzosamente, entonces creen que pueden escoger. Sí, pues entonces solo hacen las cosas cuando se sienten solicitados o cuando sienten una obligación, o si no hago esto me va a pasar esto, ¿verdad? Entonces esa es una tristeza. Esas personas que respetan los mandamientos o respetan la ley de Dios solo porque si no lo hacen pues les va a pasar algo así. Por ejemplo, los niños que hacen esto solo porque si no lo hacen sus papás los van a regañar. Entonces por eso los papás deben intentar que sus hijos no solo tengan miedo del castigo, sino que sobre todo entiendan y acepten servir a Dios de buena voluntad, de buen ánimo, de buen corazón, y que no estén todo bajo una amenaza, que ciertamente el castigo a veces es justo y es necesario, pero no debe ser la principal razón para que alguien sea bueno. O el que no roba, no roba porque si roba lo van a meter en la cárcel. Entonces solo no roba porque tiene miedo del castigo. No, nosotros no debemos robar. La razón es que nosotros no queremos ofender a Dios. La razón es que nosotros amamos al prójimo. La razón es que respetamos la justicia hacia el prójimo. Pero no tanto el castigo, pues sí, pero es en segundo lugar. Entonces la tristeza muchas veces es ver que hay cristianos, que hay católicos que cuando que sí dicen creer, que dicen amar a Dios, pero en ciertas circunstancias siempre recaen, o si pueden abusar de sus posibilidades, poco importa la justicia, poco importa el derecho del prójimo, entonces abusan. Puede ser en las palabras, puede ser en los hechos, puede ser de varias maneras, pero no lo que los hace desistir a veces de no hacer el mal no es tanto la preocupación de seguir la verdad, respetar la verdad, respetar el bien como tal, sino eso me va a traer consecuencias, y entonces no quiero que pase eso porque tengo cierto temor de algo que me pueda pasar, o que esta persona se va a molestar conmigo, que me va a decir, me va a hacer tal vez algo que sea desagradable. Entonces yo la respeto por evitar de tener una situación desagradable, pero no es por la preocupación de la justicia como tal. Nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, sabemos cuáles son los derechos del prójimo, los derechos de Dios ante todo. Entonces no esperemos a decir a tener unas circunstancias que nos obliguen o que nos soliciten hacer nuestro deber. No es necesario. Nosotros hagámoslo antes de tener una preocupación o una situación que nos obliga a hacer nuestro deber simplemente. Entonces esas almas Dios las ama más porque son honestas, porque son rectas, porque son justas, y que tienen la preocupación de ser buenos en toda circunstancia. Entonces ese amor de la verdad como tal, ese amor del bien como tal, es muy escaso en este mundo. Y yo considero que incluso en los medios de la tradición hay mucha falta de amor a la verdad, y que muchos tradicionalistas se han plegado a circunstancias anormales que ha habido en la fraternidad, en la tradición, simplemente por no perder su situación, por no perder ciertas ventajas que puedan tener en la vida de la tradición. Entonces ciertamente
Es cómodo tener su misa dominical, es cómodo tener una cierta vida parroquial, pero para no perder eso han preferido callarse sobre este acercamiento hacia la iglesia moderna que hay en este momento en la fraternidad, y han pasado por alto muchas cosas anormales, pero es que ¿qué importa, no? Que sea verdad? ¿Qué importa que sea no? Es que yo no voy a dejar estas circunstancias, ¿verdad? Entonces Monseñor Lefebvre nos decía aquellas personas que vivían en ciudades donde solo había la misa de la Fraternidad San Pedro, que le decían, ¿qué hacemos? Porque aquí no viene la Fraternidad San Pío X, entonces ¿qué vamos a hacer sin misa? Monseñor les decía, no, pues no vayan a esa misa, porque esas personas van a tratar de desviarlas del camino recto de la tradición. No importa que se queden sin misa, no importa que ahí en su ciudad no haya tal vez escuelas tradicionales de la tradición, pero ustedes mejor digan su rosario en su casa, pero no se dejen envolver por ese ambiente que poco a poco, tarde o temprano, los va a llevar a aceptar el concilio, aunque eso lleve tal vez años, pero no importa. Entonces, esa preocupación de la verdad como tal, y que la verdad en cuestiones de principios fácilmente es pecado grave. No podemos jugar con los principios, y si comenzamos a decir que ya no se debe criticar o a disimular los errores del Concilio Vaticano II, estamos transigiendo los principios. Es materia grave, de transigir en los principios, aunque sea a nivel de los actos, porque por ahí comienza el debilitamiento de la fe, por los actos, por los hechos. Entonces, así la debemos considerar, que no podemos abandonar nuestro amor a la verdad por una cierta comodidad, por una cierta bienestar, incluso espiritual, porque es cómodo a veces el tener nuestra misa dominical y decir, ya cumplí, ya estoy bien con Dios, entonces ya no necesito hacer más. Pero no, es que Dios no solo quiere el culto, sino también quiere la fe, y la fe es antes que el culto. Creer es antes que la misa, creer es antes que recibir los sacramentos. Hay personas que no recibieron ningún sacramento y murieron. Eso se llama el bautismo de deseo, y en el catecismo el bautismo de deseo nos dice que es suficiente para ir al cielo. Y hay personas que tenían todo, que tenían los sacramentos, que tenían la misa, y se condenaron porque fueron infieles a la fe, y tenían las apariencias de la vida cristiana, tenían todo este aspecto exterior de la vida cristiana, pero no tenían la fidelidad a la verdad de la fe. Pues bien, hay que tener ese amor a la verdad antes que a todo, pero no a cualquier verdad, no a nuestra verdad, a nuestro juicio, al juicio de Dios, a la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Iglesia, que es lo que nos salva. Nos salvamos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Como dice la epístola de hoy, a los creyentes del Antiguo Testamento ponían toda su esperanza en la ley, en Moisés, en eso, pero no. Aquí nos dice San Pablo que los que se salvaron por la fe en Jesucristo. Incluso en el Antiguo Testamento todo estaba ordenado al futuro Mesías, que era Jesucristo. Entonces también los que se salvaron en el Antiguo Testamento fueron por la fe en ese futuro Mesías que debía venir. Entonces esa fe es primordial, el amor a la verdad.
Es la fe, es el amor, es la adhesión de nuestra inteligencia y también de nuestra voluntad por la caridad a la enseñanza de Dios. Pero no cualquier enseñanza. Dios es la verdad, es amor a la verdad divina, y esa verdad que da el ser a todas las cosas. Así que el que adhiere a Dios no podrá estar decepcionado, no podrá ser desilusionado el día de su muerte, aunque en esta vida aparezca lo contrario. Pero eso forma parte de las pruebas que Dios nos manda, que muchas veces las apariencias de esta vida nos hacen parecer que estamos mal, porque todo el mundo hace esto, porque todo el mundo piensa así, porque todo el mundo se comporta de cierta manera, y nosotros podemos parecer como que estamos mal, porque es el mundo. Pero la garantía, la mayor garantía de verdad y de bien es la fe, en la fe de la Iglesia Católica, la fe en Jesucristo. Así que quien cree en Jesucristo no debe sentirse mal, no debe sentirse acomplejado delante de este mundo, y debe estar con la plena satisfacción que ha hecho la mejor elección que podía hacer, es seguir a Dios, aunque este Dios que no se ve, pero que es, y el que da además el ser a todo lo que vemos y todo lo que existe, es porque Dios le da su existencia. Así que tengamos gran confianza en Dios y seamos católicos de verdad, no de boca, de apariencia, sino porque adherimos a la verdad divina, a la bondad divina y a toda la justicia que viene de Dios, no la que viene de nosotros o de los hombres, sino aquella que viene de Dios por medio de la Iglesia, por medio de también a veces de los hombres, pero viene de Dios. Esa es la diferencia. Vamos a pedir a la Santísima Virgen. Mañana es la fiesta de la Asunción. Pidamos de la Santísima Virgen que nos dé ese desapego de las cosas terrenas, para que tengamos la promesa que Dios nos dé, su promesa que hizo a aquellos que creen y esperan en Él. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.